Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Gracias por estar, por compartir con nosotros una semana más. Tenemos mucho para presentarles. Le mandamos un beso grande al Padre Jorge, que esta semana no pudo estar con nosotros. Queremos hablar hoy de los más desprotegidos, de los indefensos, de los más pobres, ponerlos en el centro de nuestra mirada y también en el centro de atención en nuestro programa. El Papa Francisco siempre nos dice que tenemos que ocuparnos de los que más nos necesitan. Y este tiempo de pandemia también nos ha puesto y nos ha sorprendido con esta cuestión, ¿no? Dejar de lado lo superfluo, dejar de lado lo que nos parecía de todos los días, pero que descubrimos que podíamos prescindir de eso para ocuparnos de quien se quedó solo, de quien se quedó sin trabajo, de quien se enfermó, ¿no? Estar cerca de los que más nos necesitaban. De eso queremos hablar, sobre todo porque también hace muy poquitos días se presentó el tema de la Jornada Mundial de los Pobres, de la próxima Jornada Mundial de los Pobres, que será en el mes de noviembre. Tiende tu mano al pobre, es ese tema. Dale la mano al que te necesita. Nosotros queremos hablar de ese tema y compartirlo a lo largo de todo nuestro encuentro. Por eso, para comenzar, queremos presentarles a una persona que dedicó su vida a tenderle la mano a los que más necesitaban, porque eran pobres, porque eran enfermos, porque querían estar y necesitaban estar cerca de alguien que los cuidara. Vamos a conocer a don Artemide Satti. Buenos días, ¿respiran todos? Estos terrenos nunca fueron nuestros. Primero pague y después hablamos. No podemos ayudarlo. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué hombre vive en la luna? ¿Nos convertimos en usurpadores de repente? ¿A dónde vas? Nos vamos a tener que ir al campo. Para hablar de la película, para hablar de don Artemides, estamos ya en contacto con Ricardo Campoli. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente para nosotros. Muchas gracias por este ratito, padre. Queríamos, como sacerdote de Don Bosco, queríamos preguntarte, en principio, esta pequeña semblanza, una pequeña semblanza de don Artemides Satti. Bien. Don Artemides Satti es un inmigrante, junto con toda su familia desde Boreto, en Italia. Llegan a Argentina y se radican en Bahía Blanca, en esa gran época de inmigrantes, ¿verdad?, que hubo a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Claro. Allí en Bahía Blanca se radican cerca de la parroquia salesiana, y entra en contacto con los salesianos, que de a poco, entre la vida cristiana, ¿verdad?, de las prácticas usuales que había para la gente de la zona, novenas, misas dominicales, catequesis, empezó a nacer en él el profundo deseo de entregarse a Dios, ¿no? Y esa vocación que fue naciendo fue acompañada por los salesianos de ese momento hasta que termina en el aspirantado de Bernal. En ese tiempo había un solo aspirantado en toda Argentina, que era en Bernal. Si no me equivoco, diócesis de Quilmes, ¿no? Sí, señor, sí. Ahí hizo su aspirantado y por curar, porque era un muchacho muy dispuesto siempre, por acompañar, en la enfermedad a un sacerdote que estaba con tuberculosis, él contrae tuberculosis. No sabiendo qué hacer los salesianos porque no existían muchas alternativas, le dicen que vaya a descansar a su casa, sugiriéndole
que vaya a Junín de los Andes, desde Bahía Blanca a Junín de los Andes. Cuando llega a Bahía Blanca, después de un viaje que él lo cuenta, fue terrible, porque iba en tren, en asientos de madera, el cuerpo, por la tuberculosis, la fiebre y todo lo demás, era un solo dolor todo entero. Entonces, cuando llega casi muerto, la familia, hablando con el cura que lo había acompañado en el germen de su vocación, le dice: no vas a ir a Junín de los Andes, imposible, o sea, te vas a morir a mitad del camino. Así que vas a ir a Viedma, que está un poco más cerca. Tenía que seguir bajando, ¿verdad? Y allí en Viedma está el padre Garrone, llevando adelante un hospital que hacía unos cuantos años atrás había permitido levantar Monseñor Cagliero. Ese hospital, Monseñor Cagliero permite. Monseñor Cagliero funcionaba como un poco el superior de todos los salesianos en ese tiempo, ¿no? En toda Argentina. Entonces él permite que ese hospital se levante para atender a toda la gente que había ido quedando de las últimas campañas, y sobre todo la más importante fue la campaña del desierto, fue quedando como al margen, ¿no? Claro. Soldados o gente de los pueblos originarios también, abandonados a su suerte. Entonces, padre Garrone y el padre Milanesio sí le piden a Monseñor Cagliero permiso para levantar un hospital. Anejo, al lado de la casa salesiana. Claro. Entonces, bueno, se levanta ocupando un terreno que ya les habían dicho iba a ser del obispo. Sati, nos mandan a desalojar de aquí a 2 meses. Van a demoler el hospital y edificar la sede episcopal de la nueva diócesis de Viedma. Van a trasladarlo a San Isidro, al colegio agrícola. Pero... Artemides, llegó la hora. Así que bueno, ahí va ese hospital que era pujante en tiempos de don Garrone. Él lo encuentra y le dice: bueno, mira, si vos me prometés que vas a ayudarme con estos pobres enfermos, para entregar tu vida, para ayudarme a curar, a acompañar a estos enfermos, yo te prometo de parte de la Virgen que te vas a curar. Jugado o no, el padre Garrone terminó teniendo razón, porque don Artemio de Sati cura, ¿no? Él mismo le dice: prometí, recé, curé. Y como que se puso a trabajar, se confió a la Virgen, y bueno, y ahí al poco tiempo muere el padre Garrone, y el único más principal referente de toda esa actividad era él. Así que pasó a ser por 40 años prácticamente el director del hospital. Usted es un hombre de Dios. Bendígalo, por favor. Solo así se va a curar. Está bien, pero dígame, ¿cuánto hace que no come? Se da la posibilidad de participar con el padre Pedro Narambuena en que es de la Inspectoría del Sur, en un seminario sobre causas de beatificación y canonización de la familia salesiana. Éramos como 300 personas, muchísimo, en Roma. Bueno, así que fuimos, y entre recreo y recreo le digo a Pedro: Pedro, está medio escondido don Sati. Eso. Tenemos que hacer algo, porque a favor nos habían dicho que existía la posibilidad de un estudio de un presunto milagro, que todavía sigue en estudio, gracias a Dios. No han soltado la toalla los responsables del tema. Entonces, digo: Pedro, tenemos que aprovechar la oportunidad, claro, para sacarlo un poco de nuestros espacios más íntimos o religiosos, propios de la vida religiosa o de la congregación, y expandirlo, porque es un beato de Argentina. Él se reconocía muy argentino, pero se nació en Italia, se nacionalizó, creo que en 1914, se nacionalizó argentino. Entonces, hagamos algo. Me dice: pero por supuesto, me dice, tenemos que hacer algo. Usted y el director sabían perfectamente que esa decisión ya estaba tomada, aún antes de que existiera el hospital. Estos terrenos nunca fueron nuestros. Era solo cuestión de tiempo. En realidad lo que nos interesaba, pensando en que iba a ser poco el tiempo que podíamos disponer,
era tratar de ahondar un poco más en su espiritualidad, ¿no? Cada santo nos ofrece una imagen, un rostro concreto de Dios, una faceta de Dios, podemos decir así. Cada uno de ellos brilla con una luz particular que es la que refleja en el rostro de Dios. Entonces, ¿cuál es la luz que nos muestra Él? Y entonces nos centramos, como era un cortometraje, pensamos en centrarnos en un solo conflicto y nos centramos en este gran conflicto que era el hospital. Claro. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que él, como les dije antes, que era un terreno ocupado, dispuesto para la diócesis, él tuvo que dejar el hospital. Y entonces entre los superiores, el intendente y el obispo, que también era salesiano, el obispo Monseñor de Sandi, primer obispo de Viedma, tienen que llegar a un acuerdo ahí, pero claro, llegan a un acuerdo sin él, ¿no? Él que había estado 40 años ahí, no le preguntaron nunca. Entonces, bueno, esas cosas que a veces pasan, que creo que pasan porque nos quieren mostrar otra cosa, y acá nos estaban mostrando la santidad de él. Claro. Su capacidad de jamás hablar mal, de llorar mucho, de rezar mucho, de perdonar mucho y de seguir, como decía él, tragando amargo y escupiendo dulce, digamos, yendo para adelante sin miedo. Entonces la idea que nos propusimos es esta: ¿qué hace una persona buena, un hombre de Dios, cuando se enfrenta a un imposible? Cuando tiene que hacer frente a un conflicto cuya solución escapa de sus manos, de lo cual él no tiene ningún control. ¿Qué hace? Buenos días. ¿Respiran todos? ¡Hey, Sati! ¡Hey, Sati! Este hombre vive en la luna. Nos están dejando sin trabajo a todos, arranca la mañana sonriendo. O sea, él tiene una respuesta para eso, porque todos vivimos, unos más, otros menos, este tipo de experiencias, ¿verdad? Y los santos, empecemos a pensar desde los mártires, ¿no? Que les privan de lo más sagrado que Dios nos dio, que es la vida. Digamos, la entregan, lógicamente, ¿no? Pero también la tienen que perder. O sea, tienen que decir, listo, la vida a un costado, ¿no? Por Jesús. Entonces, queríamos indagar eso. Queríamos decirle a la gente que no hay imposibles. Y más en este tiempo tan adverso, tan difícil, donde hay gente que ha rayado con lo trágico, ¿no? De perder seres queridos. Entonces, queríamos decirles que Don Sati también fue un testigo de cosas imposibles, de cosas que estaban fuera de su manejo, fuera de su control. Y bueno, por ahí va un poco la mirada, ¿no? Pensaba cuando vos decías esto, uno o las personas o los que conocemos hoy que están camino a la santidad o que ya son santos, no nacieron santos, ¿no? Fueron haciéndose en el camino, y tal vez esta dedicación hacia los pobres, ese acompañamiento tan profundo hacia los enfermos, esta vocación a conseguir lo imposible es la marca, ¿no? Como vos decías, de que lo va llevando a Don Sati por ese camino de la santidad. Sí, tal cual. Es como una sensación a veces que tenemos, que creemos que los santos han muerto con la gloria en las manos, digo yo, ¿no? Y no les ha pasado eso. Al contrario, han tenido que transitar situaciones muy, muy adversas. Creo que ahí es donde surge clara, patente, su gran fe y su capacidad de confiar en Dios, ¿no? Don Santi, espéreme. Le quiero hacer una pregunta. ¿Nos vamos a tener que ir al campo? Don Sati, cuando tienen que trasladar esto es histórico, ¿no? Cuando tienen que trasladar el hospital al campo, se lo dan a una antigua quinta que había, San Isidro se llamaba, que funcionaba como una escuela agrotécnica, incluso ya había dejado de ser escuela agrotécnica, así que para que veas el desastre que estaba ese lugar. Ahí tiene que poner a los que puede poner, porque por ejemplo los que tenían problemas oncológicos, sí, los que estaban con tratamientos oncológicos, los que estaban ya prácticamente desahuciados, tenía que darles mayor comodidad. Entonces consiguió personas del pueblo que le permitieron alojar a esos enfermos en sus casas. Entonces él iba todos los días a saludar uno por uno, a ver cómo estaban, a llevar insumos, todos los santos días, 10 años de su vida, hasta que muere en el 51, esto fue en el año 41.
Ay, Sati, no sabe lo que lo busqué. Me llegué hasta Viedma y el hospital no está más. ¡Ay, Sati! ¡Por el amor de Dios! Ay, sí, señora, yo todo lo hago por el amor de Dios. Disculpe. Nosotros hemos tenido expresiones grandiosas, yo diría casi de primera línea de la evangelización, ¿no? Porque sabemos que es un ambiente especial también el del audiovisual. Es un mundo, es todo un mundo. Hay personas muy, yo diría, con una gran capacidad, con una gran curiosidad, un deseo profundo de aprender lo que no llegan a comprender, también porque esto, cuanto uno más conoce, mejor puede expresarlo, ¿verdad? Totalmente. En este caso, todo el cuerpo técnico y los actores necesitaban imbuirse muy fuertemente de todo lo que tenía que ver nuestro, podemos decir, nuestro espacio, claro, no sé cómo decirlo, religioso, pastoral, ¿no es cierto?, eclesial. Entonces para ellos para muchos de ellos fue una novedad increíble encontrarse con don Artemio Desati. Y de hecho, algunos han llevado un libro por ahí. Claro, ¿no? Bueno, y la semilla ha sido plantada. Sí, sí, claramente. ¿Cómo podemos ver la película, Padre Ricardo? Entonces, la película está ya en YouTube, es totalmente gratuita, también por expresa intención del rector mayor de los Salesianos, don Ángel Fernández Artime. Él nos pidió que dice, bueno, si lo van a hacer, pero esto es un bien de la congregación y va a ser un bien gratuito. Así que nos halaga, al menos como Don Bosco Argentina, haber podido acompañar a toda la congregación. Nosotros estamos en 134 naciones. Y de hecho se ha ido notando porque estamos en un quinto día de la película en YouTube y ya superamos los 37.800, 37.900 visualizaciones. Nosotros les tenemos que agregar unos 3 o 4 por visualización porque hay muchos lugares que lo ha visto como familia o como comunidad. Así que hemos pasado los 120.000 espectadores. Es el santito de la Patagonia. ¿Lo conoce? Claro. ¿Cómo no lo voy a conocer? Y dijimos, y bueno, vamos a tener que ir a YouTube porque no hay otra manera, sino cuándo vamos a estrenar. Don Santi está esperando que mostremos su experiencia, podemos decir así. Y al final terminamos ganando porque claro, si hablamos de más de 120.000 espectadores, ¿qué más podemos pedir en menos de una semana? Y va a seguir caminando, Padre Ricardo, y va a seguir el propio Don Santi mostrando su película y me parece que también iluminando muchas vidas. Así sí, que por eso te agradecemos muchísimo, por la labor que todos han hecho en tu nombre. Bueno, te pedimos que extiendas ese saludo, ¿no?, a todos los que han trabajado. A todo el boletín salesiano, sí, que han sido la entidad productora. Hay muchos jóvenes ahí, muchísimos jóvenes. Nombro 2 por nombrar, que son los más referenciales, que el padre Fernando Canigia, que es un compañero mío, que él está como director del boletín salesiano, y el director ejecutivo, que es el señor Chapetti, Juan José Chapetti, también él es comunicador social. Bueno, la verdad que lleva muy bien la entidad y acompaña muy bien los procesos. Bueno, y esto en concreto, la película también se han lucido. Detrás de él todos esos jóvenes maravillosos que nos acompañan, ¿no?, en estas locuras. Tal cual. Bueno, pero que no son tan locuras, porque van dejando su estelita. Gracias, Padre Ricardo. Gracias por estos minutitos, por este rato. Un gusto, que andes muy bien. Igualmente, y un abrazo grande. Nosotros seguimos en un momento nada más. Quédense con nosotros en nuestro semanario Orbe 21.